Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda la dama de lo desconocido. Una vez más estoy aquí con ustedes para contarles otra historia de lo que me ha pasado a mí en el transcurso de mi vida. Historias que son 100% reales. Esta historia es una de las historias que me ha dejado marcada. No es que sea la más fuerte que me haya pasado a mí, porque tengo historias más fuertes que me han pasado, pero esta historia me dejó marcada porque es algo que no solo viví yo, es algo que vivimos mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi hermana y yo. O sea, es algo que vivió toda la familia esa noche. Así es que comenzamos. Esta es mi historia. Hace muchos años, cuando yo estaba chica, vivíamos en la ciudad de Guadalajara. Nos fuimos a vivir a un lugar donde estaban haciendo nuevos apartamentos. Todos los apartamentos eran nuevos. Entonces nosotros nos fuimos a vivir ahí, que viene siendo en la estación del Tesoro. Por tal de que eran nuevos, no se miraba mucha gente. Entonces nosotros llegamos a vivir ahí. Nos quedaba cerca la estación del tren ligero del Tesoro. Y pues todo bien, apartamentos bonitos, pues la novedad eran nuevos, pero estaban ocupándose poco a poco, llegaban familias. En la privada donde nosotros vivíamos solo eran como 2 o 3 apartamentos de toda la calle los que estaban ocupados. Entonces pues era mucho silencio y no había muchos vecinos. Y pues ya no. Mi mamá, yo recuerdo que hizo una comida e invitaron a toda la familia. O sea, vinieron tías, tíos, a mi abuelita, primas. Y esa vez mi mamá hizo pozole. Comimos, cenamos más bien, porque ya era noche. Entonces, como a mí siempre me tocaba arreglar mi cocina, yo decidí pues decirle a una prima, oye, pues ayúdame, ¿no? Y dejamos la cocina limpia. Entonces llegó la hora de que pues, ellos se fueron y ya era tarde. Nosotros pues nos acostamos. Mi cama quedaba como en la sala. Estaba la sala y mi mamá puso un mueble de esos grandes donde se pone la televisión y quedó un espacio enfrente de un cuarto. Ahí pusieron mi cama, una litera. Abajo dormíamos mi hermanita y yo, y en la parte de arriba dormía mi hermano. Entonces, pues nos fuimos a dormir. De hecho, de mi cama, cuando yo estaba acostada de mi cama, se alcanzaba a mirar el zinc, el fregadero donde estaban los trastes. Parte de la cocina se alcanzaba a mirar. Entonces nos acostamos, nos dormimos y mi cama tenía pues por un lado el mueble, pero hacia mi cama le daba la espalda. El mueble estaba en la tele y la tele estaba volteando hacia la sala. Entonces yo recuerdo que esa noche me desperté para ir al baño y mi cama era de esas que te movías tantito y rechinaba, hacía ruido, y te dabas la vuelta y hacía mucho ruido. Entonces, cuando yo decidí levantarme para ir al baño, mi cama rechinó. Yo lo único que hice fue sentarme. O sea, al querer levantarme me senté, me quedé sentada y lo que hice fue escuchar un ruido. Escuché un ruido que venía de la cocina, pero un ruido como que si hubiera algo buscando entre los trastes, como moviéndolos.
y eso era lo que se escuchaba, los trastes, los platos, vasos y cucharas así moviéndose. Y yo me quedé quieta, pues pensando que era mi mamá, que había salido un vaso de agua, mi papá o alguno de mis hermanos, pero me quedé esperando a ver quién pasaba, quién salía de la cocina, porque a fuerza tenían que pasar a un lado de mí. Y no era nadie. Entonces yo lo que hice fue hablarle y decirle, ma, ¿quién está ahí? Pero yo no tenía miedo ni nada porque pues yo pensaba que era alguien. Cuando no escuché respuesta de nadie, yo me quedé sentada en el mismo lugar, yo no me moví ni nada y se dejó de escuchar el ruido. Hubo silencio, pero en ese silencio fue cuando yo empecé a asustarme muchísimo. Entonces yo lo que hice fue moverme un poco como para inclinar mi cabeza para alcanzar a ver un poco más al fregadero. Y volteó, era algo que estaba encima del fregadero, como un monito, un señor chiquito que volteó a mirarme. Lo único que volteó no fue el cuerpo, estaba de espaldas, como en cuclillas, como agachado, buscando algo. Entonces cuando yo hice el ruido con mi cama, volteó, y al voltear yo lo miré, cómo me estaba mirando. Sus ojos no eran rojos, pero tenían un brillo y eran como un poco alargados. Tenían un brillo que daba miedo. Yo lo miré como saltó de donde estaban los trastes, saltó hacia el piso y yo no me pude mover. Yo lo único que hice fue, según yo, me traté de tapar mi cara con mis manos, pero mis manos se quedaron los dedos abiertos. Arrimé mis manos a mi cara, pero los dedos nunca los pude cerrar para no mirar. Mis dedos se quedaron abiertos y yo lo seguía mirando cómo se iba acercando hacia mí y se quedó parado a un ladito del mueble de la televisión. Entonces yo no pude moverme. Yo lo miré, no pude ni cerrar mis ojos del miedo. Yo lo miraba a los ojos y miraba cómo se me arrimaba y era una cosa arrugada, fea, era algo viejo. Y solo me miró y empezó a caminar. Y antes de llegar a un lado de mí, pasó corriendo a la parte de atrás. Entonces, cuando él pasó corriendo para atrás, yo me pude acostar. Me acosté y entré en shock, entré en pánico. Yo no sé qué fue lo que me pasó, porque yo al acostarme, yo quedé con mis manos paralizadas, tal como las tenía en mi cara. Y yo lo único que hacía era, según yo gritaba, le hablaba a mi mamá, a mi papá, pero yo no hablaba, no hacía ningún tipo de ruido. Entonces, al acostarme, yo lo único que hice fue empezar a mover mi codo para hablarle a mi hermana, para que ella despertara y ella pudiera hablar por mí. Entonces yo con mi codo lo movía y la movía yo a ella, pero ella no despertaba. Y yo pues más y más la movía hasta que despertó y me miró. Pero como yo no reaccionaba, yo estaba así como paralizada, pues ella fue la que le habló a mi mamá y a mi papá. Entonces llegaron y yo estaba sudando, estaba completamente empapada de sudor. Mi cama estaba mojada de sudor, de que yo tenía miedo, pero estaba sudando y yo tenía muchísimo frío que tenía. Yo recuerdo que sí me escurría el sudor, pero
Yo sentía tanto frío, me taparon y prendieron luces y todo, y esa cosa nunca la encontramos. Y lo más chistoso de todo es que la casa, para salir a la parte de atrás al patio, era un patiecito chiquito, era una puerta que tenía un pasador. No era una chapa normal, era un pasador grande y tenía candado. Para abrir esa puerta tenías que abrir el candado, quitarlo y después botar el pasador, que si ustedes saben de qué pasador les estoy hablando, son pesados y al jalarlos, así que recorrerlos, hacen ruido. Un ruido que nunca se escuchó. Para que pasó el duende, el único lugar que pudo haber ido era al patio, porque solo estaba el cuarto de mis papás. Había otro cuarto, pero estaban mis 2 hermanos, los mayores. Y enfrente de los cuartos estaba un baño, y a un lado del baño, afuera, estaba yo. Entonces seguía la puerta para salir atrás, y esa puerta nunca se abrió. El cuarto de mis hermanos nunca se abrió, la puerta tampoco de ese cuarto nunca la abrieron, ni el baño. Entonces fue raro, porque eso nunca lo miré que regresara, o a lo mejor no sé si se regresó, yo no supe ya nada de mí. Pero llegaron mis papás, me pensarían que yo estaba soñando, pero pues no estaba soñando, porque yo vi todo desde que pasó el duende hacia la parte de atrás. Yo digo que era un duende. Mi hermana les habló, ellos llegaron, yo los estaba mirando porque yo tenía mis ojos abiertos y mis manos encima de mi cara con los dedos abiertos. Y pues ya pasó eso, ¿no? Ya me tranquilizaron, se calmó toda la tensión que había en el aire, nos acostamos otra vez, ya más relajados. Y mi mamá ya se quedó con la puerta abierta del cuarto, que estaba exactamente enfrente de mi cama, su puerta, y quedábamos como su cama y mi cama de frente. Nos acostamos, pero dice mi mamá, nos contaba, que exactamente cuando nos acostamos otra vez para dormir, ella miró como en la parte de arriba que estaba mi hermano, se empezó a levantar la cobija porque ella estaba de frente y pues ya no pudo dormir por estarme cuidando. Pero como en la parte de arriba, en la litera, estaba mi hermano, y él, su cobija de él se empezó como a elevar. Ella la miró como si se estuviera elevando el niño acostado y la cobija fuera elevándose así hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta que se sentó y le habló a mi papá y la cobija se bajó. Yo sé que no tiene nada que ver el duende con una elevación, un fantasma, o no sé. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero eso pasó realmente en esa noche. Esas 2 cosas pasaron en esa misma noche. Y no es que solo yo lo haya vivido, es que eso se vivió en familia, se vivió. Al recordar todo eso, últimamente me hace ver o me hace sentir así como que, ay, güey, no manches. O sea, todo eso me ha pasado a mí. Y es así como que se me vengan a la cabeza más y más historias y más cosas y más momentos así difíciles, paranormales, se podría decir, que me han pasado. Y de grande también. O sea, como yo les acabo de decir, no es el más fuerte. Tengo cosas que en el momento que yo se las cuente no me van a creer, pero todas estas historias que yo les estoy contando son cosas que me han pasado a mí, con mi familia. Incluso esta historia la llegó a saber mi familia porque mi mamá les contó. Y yo tenía una tía que ella llegaba y me daba carrilla. Yo no sé si ella lo hacía para que yo no me asustara, para hacerlo como en broma, para que yo viviera eso no de la peor manera y no me traumara.
Pero ella llegaba y me decía, mija, ¿por qué no agarraste al duende del sombrero? Él te hubiera dado todo su dinero. Y yo así como que, ay tía, ¿cómo cree que yo iba a tener tiempo de pensar en el dinero si ni siquiera me podía mover? Pero sí, amigos, esta fue una de las historias que más ha marcado mi vida. Y pues hasta aquí llega mi historia. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal y esperen más historias. Esta fue mi historia de hoy. Hasta luego.